¿Qué tal, ilustres vaguenautas? Es un placer para mí darles la bienvenida a esta nueva emisión de Vaguedades Auditivas. Mi nombre es Joche García y el día de hoy vamos a comentar, a platicar sobre el tema de imprentas y guillotinas. Para ello tenemos una serie de invitados que son expertos en este tema, dado que algunos lo han investigado desde medios académicos y otros lo han hecho desde la vida misma, practicando todos los días esta difícil profesión. Por ejemplo, tenemos al invitado del día de hoy, quien ha sido un experto en este tema. Él es investigador y doctor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Su nombre es Jorge Rivero Mora. Lo recordarán porque ya estuvo con nosotros en otra emisión en la que hablamos de si había muerto la Revolución Mexicana, cuándo murió, por qué nadie le avisó. Él imparte clases en una universidad en Veracruz y en múltiples universidades ha impartido clases sobre periodismo, y en esta ocasión le pedimos que nos comentara brevemente la historia del periodismo en México en el último siglo. Nos compartió este video. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Vaguedades. Estoy muy contento de participar con ustedes en esta oportunidad para hablar de la historia del periodismo en México. Es una tarea un poquito ambiciosa porque en 10 minutos tengo que hacer una reconstrucción histórica y espero que también crítica de este importante actor de la sociedad civil, pero bueno, haremos el esfuerzo. Agradezco mucho la invitación e iniciamos. Y bueno, hablar de la historia del periodismo en México implica hablar de uno de los actores más protagónicos de este gran espectro de la sociedad organizada, llamada también sociedad civil. Dentro de este gran campo de la sociedad civil, el periodismo, la prensa, tiene un gran poder que se manifiesta en la manera de describir la realidad, atendiendo a veces intereses que favorecen al gobierno, al Estado, y en otras ocasiones, bueno, también siendo artífices de los cambios y de las transformaciones a los que se niega muchas veces dicho poder. En este sentido, si nos circunscribimos a la historia del siglo XX del periodismo, bueno, es importante nada más hacer una breve mención que durante el siglo XIX, bueno, la prensa y el periodismo se convierten en una trinchera de confrontación en muchas ocasiones para la defensa de las ideologías que buscaban instaurar ciertos proyectos políticos, muchas veces de carácter liberal o de carácter conservador, y pues bueno, la prensa funcionaba precisamente como estos espacios de debates, muchas veces que se salían de los cauces de la civilidad. Ya más adelante, a finales del siglo XIX, principios del XX, con Porfirio Díaz, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta una de las características que han acompañado al periodismo en México en los últimos 200 años, ¿no? Prácticamente desde que México es independiente, esta subordinación de la prensa y del periodismo hacia las estructuras del poder político. Sí, en este caso, bueno, Porfirio Díaz es uno de los ejemplos más claros del control de la prensa y del periodismo en México, en términos de la cooptación, la represión, incluso los asesinatos a periodistas que hacían la tarea crítica de cuestionar la manera de ejercer el poder de este dictador, ¿sí? Y pues bueno, uno de los ejemplos más claros es el periódico El Imparcial, que estaba totalmente supeditado a la figura presidencial de Díaz, se le daba grandes recursos para favorecer su figura, y pues bueno, esto es algo que se va a mantener constante durante el siglo XX, ¿no? Entonces bueno, tras la caída de Díaz con la Revolución Mexicana, bueno, Francisco I. Madero es una figura relevante de nuestra historia en términos de la prensa, precisamente porque le da una libertad total a la prensa de la época que curiosamente se va a volver en su contra, porque son tales los excesos de la prensa, de la caricatura política de aquellos años, que la figura de autoridad, la figura presidencial de Madero, pues va a verse muy afectada. Y en este sentido, bueno, es uno de los ejemplos de que a veces el exceso en términos de difamación o de ataques a las figuras de autoridad, bueno, también tienen efectos negativos, ¿no? Ya con el paso del tiempo, me voy a adelantar un poco, en 1929, con la fundación
del Partido Nacional Revolucionario, que es un parteaguas en la historia de nuestro país, porque prácticamente va a centrar las bases de un proyecto de gobierno basado, cimentado en los ideales de la Revolución Mexicana. En 1929 se va a fundar el periódico Nacional Revolucionario, que más adelante se le va a conocer como El Nacional, y que es un ejemplo claro de cómo el régimen utiliza la prensa para favorecer el ejercicio del poder o de las figuras presidenciales, ¿no? Es un periódico que dura de 1929 a 1992, es decir, es más de 60 años va a estar activo dicho periódico, y que bueno, ejemplifica muy claramente este contubernio de la prensa oficialista con el poder, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí, haciendo un breve paréntesis, yo creo que algo muy importante dentro de la prensa y el periodismo en México, si lo podemos dividir en dos grandes esferas, bueno, por un lado está la esfera del periodismo y de la prensa oficial o alineada al poder, y la prensa crítica, la prensa opositora, que trata de incidir para que cambien las cosas de ese poder o de ese ejercicio malsano del poder que se ejerce, ¿no? Entonces, de 1929 prácticamente al año 2000, en donde hay una hegemonía del PRI, bueno, desde antes del PNR, PRM y PRI, nos damos cuenta de esta relación perversa que hay del régimen revolucionario con la prensa y el periodismo mexicanos, ¿sí? Es importante señalar, bueno, que más allá de esta confluencia costo-beneficio que hay del poder instituido, del régimen con la prensa oficial o la prensa subordinada, pues también hubo esfuerzos muy importantes de periodistas críticos que desde sus propios espacios, periódicos, publicaciones, revistas, pues buscaban dar un sentido crítico al análisis de la realidad de la época. Aquí sí me gustaría citar a los periodistas tabasqueños Regino y José Pajes Yergo, que son muy importantes para la consolidación de esfuerzos editoriales independientes y críticos que van a derivar en revistas como Hoy, Mañana y Siempre, que son tres esfuerzos editoriales muy loables, ¿sí? Y bueno, en este sentido, Siempre, que es una revista que todavía permanece, ya sin la pluralidad que tenía hace décadas, pues fue una revista muy importante para decir las cosas fuera de este espectro del poder político, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, bueno, también están los esfuerzos editoriales de la Organización Editorial Mexicana, la OEM, dirigida por el general García Balseca, que se vuelve un gran empresario periodístico, que de mala manera le van a quitar sus periódicos durante el sexenio de Luis Echeverría y que van a quedar en propiedad de Mario Vázquez Raña, y bueno, es el inicio de su gran fortuna, una fortuna que tiene muchos cuestionamientos. Bueno, también es un esfuerzo muy importante, ¿no? Ya más adelante, bueno, yo sí quisiera citar el valioso ejemplo de libertad de expresión y de un sentido crítico de entender y ejercer el periodismo de Julio Scherer García en Excelsior de 1968 a 1976. Durante 8 años él hace un ejemplo del periodismo crítico en nuestro país, con una pluralidad amplia en los colaboradores que trabajan en el periódico, en la fundación de la revista Vuelta, que va a traer, perdón, la revista Plural, Vuelta es la continuación ya cuando se cae el esfuerzo de Excelsior con el golpe de estado a dicho periódico. La revista Plural, que bueno, encabeza Octavio Paz y es un baluarte en la construcción, en el debate de ideas, ¿no? Entonces yo creo que Julio Scherer es muy importante para esta defensa del periodismo crítico. Con el golpe de estado al periódico por parte de Luis Echeverría, del presidente Luis Echeverría, el 8 de julio de 1976, meses después se funda Proceso, que se vuelve también un periódico muy importante de un sentido crítico y de izquierda. En 1977, con José López Portillo, se da una reforma política que va a ayudar en demasía al sistema de partidos políticos en México, y también esto es una oportunidad para que nuevos esfuerzos periodísticos surjan. Cito aquí a Uno más Uno, que es uno de los periódicos críticos que deviene de una ruptura o escisión de Proceso. Entonces
Uno más Uno se convierte en un periódico bastante crítico durante los 70s y 80s. Más adelante, bueno, se funda el periódico La Jornada, que bueno, sigue siendo uno de los baluartes en términos de un periodismo de izquierda, de un equilibrio del periodismo en nuestro país. Y bueno, ya más adelante, en los años 90, bueno, surgen periódicos como Reforma, Milenio, El Esfuerzo Breve de este personaje polémico Carlos Ahumada, El Independiente, que tuvo bastantes críticas por todo lo que después significó este empresario argentino. Y hoy en día nos damos cuenta que esta subordinación de la prensa con los gobiernos priistas, bueno, también se dio durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Por ahí nos damos cuenta que los medios, la prensa en general, se mueven dependiendo de dónde lleguen los beneficios económicos, ¿no? Hoy en día, con la cuarta transformación, bueno, nos encontramos en una nueva etapa de periodismo en donde pues los antiguos medios críticos a López Obrador, bueno, permanecen en esa línea, y quizás ahora con una pues agresividad mayor, precisamente porque se vieron perjudicados en los ingresos oficiales y no oficiales que recibían de los regímenes políticos anteriores. Y bueno, hoy en día, también siendo críticos, tenemos que decir que López Obrador ha construido también esfuerzos periodísticos en su favor, que muchas veces vienen ahora de redes, de internet, de los canales de YouTube, en donde también se busca favorecer su figura, ¿no? A nivel también propio de lo que es el presidente con las conferencias mañaneras, bueno, él también utiliza a la prensa a su favor para fortalecer su imagen, ¿no? Entonces, bueno, por eso ha sido tan cuestionable hoy en día con el tema de las próximas elecciones de junio de este año, en donde pareciera que las mañaneras también pueden funcionar como modelos de propaganda política, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante señalar. Y ya nada más quisiera cerrar, pues hablando un poco de grandes periodistas, sobre todo del género femenino, que han tenido una gran repercusión positiva para cuestionar, para difundir cosas abominables que han ocurrido en nuestro país, desde el tema del narcotráfico, de la inseguridad, de la pederastia, de todos estos temas que han incomodado al poder, ¿no? Y ahí, bueno, hay que citar a Lidia Cacho, a Anabel Hernández, a San Juana Martínez, a la propia Elena Poniatowska, que históricamente ha sido una de las periodistas más combativas a nivel de nuestro país. Y pues bueno, con esto quiero cerrar y agradecer mucho su atención, y ojalá que haya sido de utilidad esta charla sobre periodismo en México. Muchísimas gracias. Pues ahí está el doc que nos compartió este video, breve, por decirlo menos, video de su participación hablándonos del periodismo. Como podemos notar, fue una participación muy, muy larga, pero muy profunda también. Y de ahí partimos para hacer este pequeño análisis y comenzar con nuestro primer tema. Para ello voy a invitar a nuestra especialista, estos dos grandes periodistas, que son Luz Helena Méndez, que trabaja en el periódico El Financiero, y Alejandro Melgoza, que trabaja en una agencia llamada Anadolu Agency, que es una agencia turca de información, en donde, bueno, nos van a comentar un poco cómo es el trabajo en estos medios grandes, ¿no? En el caso de Luz, que trabaja en El Financiero, cuéntanos un poquito cómo es la labor del periodismo en estos medios macroempresariales. Te escuchamos, Luz. Okay. Hola, hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación. Una pequeña acotación. Trabajo para la revista Expansión. Se confunden porque vemos todo el tema de economía, negocios y finanzas. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, en el tema del periodismo de negocios, híjole, me parece que es un tema muy complejo y que sí se presta en ciertas ocasiones estos juegos de poder. Me gusta mucho, por ejemplo, yo desde que inicié en el periodismo de negocios, siempre me gustó ver, hay una parte de las empresas que se llaman los reportes trimestrales, y ahí viene toda la información de la empresa. Por ejemplo, las empresas cuando son públicas y cotizan en bolsa, pues tú puedes ver muchísima información. El problema es con esas empresas que no reportan, entonces pues no podemos entrever muchas cosas, pues a lo mejor de alianzas, ¿no? Recordemos, por ejemplo,
uno de los grandes escándalos hace años fue el tema de Walmart y de cómo hubo ahí temas de sobornos. Y bueno, obviamente se fue, pero no fue un tema que la empresa dijo, ay, sí, miren, hice mi reporto que abrí tantas sucursales y a partir de ahí uno sabe que pues fue por corrupción. No, tú como periodista de negocios tienes que ver también tu contexto. Y una de las cosas que más me gusta del periodismo, no solo del de negocios, sino de todo, es que siempre se tocan las esferas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la Casa Blanca, no sé si ustedes sepan, pero la investigación salió de una revista del corazón. Entonces, periodismo de negocios, o sea, empresarios, gente del espectáculo, todo. Vamos con Alejandro. Alex Melgoza, cuéntanos cómo es esta labor del periodismo, sobre todo en los grandes medios. Antes que nada, les agradezco mucho la invitación aquí con ustedes. Es un gran honor platicar con ustedes sobre este tema. Y bueno, me gustaría comenzar precisamente con esta visión que planteas y precisamente desde mi óptica, desde mi trabajo. Es decir, si bien he estado como en esta dinámica de publicación en medios nacionales a través de diferentes temas, el contraste que quisiera hacer en la cobertura desde un medio internacional, desde una agencia cuya historia data de hace 100 años en Turquía y cuya oficina en América Latina tiene apenas 3 años y que está, digamos, descubriendo todo lo importante en términos noticiosos de América Latina. En lo que respecta a México, en lo que respecta muchísimo a esta visión de agencias, de cómo se trabaja la información, tiene que ver con un trabajo muy minucioso de contexto. No contexto en el sentido a veces viciado que nos han enseñado en medios nacionales, que es esto de nada más poner unos cuantos párrafos hasta abajo para que eso dé contexto. No es así, sino un contexto en realidad bien integrado, bien llevado a cabo mediante entrevistas. Y es muy curioso, por lo menos la escritura que se, digamos, se transmite a través de agencias que se han tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, en Reuters o Associated Press o en Agence France Press o en Anadolu. Es un poco más, digamos, fría, por así decirlo, es un poco más directa en su información. Sin embargo, una de las cosas que he aprendido, por lo menos desde este foco global, de afuera para adentro, de México para un tema y explicárselo a diferentes países, no solo requiere de bastante contexto, sino de digamos, una noticia transmitida con cierta pedagogía, con ciertos tintes explicativos que puedan redondear algo global, ¿no? Que implica, por ejemplo, dejar de lado regionalismos o dejar de lado visiones un tanto en micro o digamos algunas concepciones que tenemos, en este caso como mexicano, que era lo que me costaba al principio mucho trabajo en el primer año, que era algunas formas de nuestro propio periodismo mexicano en cómo lo comunicamos, y fue de alguna manera irlo redondeando en el sentido de que fuera una noticia entendible tanto para un chino como para un turco, como para un colombiano, como para un mexicano. Entonces, digamos, por lo menos en ese sentido, en el que respecta a este tipo de temas y sobre todo las agendas noticiosas que han interesado en Medio Oriente y en los Balcanes, tienen que ver principalmente con las migraciones. Como ustedes saben, Turquía es uno de los países que tiene el mayor número de refugiados en el mundo por todo este acontecimiento de la guerra de Siria y cómo ha dinamitado de alguna manera todo este ciclo dinámico. Entonces, las agendas que propiamente han interesado, por ejemplo, a esta agencia, y que cada agencia también tiene diferentes agendas noticiosas, ha sido principalmente derechos humanos, pero con un foco muy especial en la migración. Entonces, al menos en los ya casi 3 años que tengo trabajando en la agencia, todo el seguimiento que tiene que ver de Centroamérica, del camino que han seguido pasando por México para llegar a Estados Unidos y lo que enfrentan en toda la parte de asilamiento y también en la parte de hostilidad cometida por agentes migratorios, tanto mexicanos, centroamericanos como estadounidenses, ha sido, digamos, relevante para comunicarlo a otros espectadores del mundo.
Muchas gracias, Alex. Y en el caso de los medios mexicanos, nos comentabas afuera del aire que tú habías trabajado, digamos, de manera freelance. Cuéntanos un poquito cómo es esta labor del freelanceo como reportero mexicano. Claro, el freelance, digamos, en su dinámica, que por lo menos me ha tocado entenderla en esa manera desde hace como unos 5 o 6 años, es por lo menos en una cierta independencia de tu propia agenda, en la que puedes seguir una serie de temas que tú persigues. En este caso, su servidor ha seguido más temas de crímenes ambientales o todo lo referente a temas judiciales, que es lo que mayormente he seguido como freelance, pero aprendes de alguna manera a través de este sistema una suerte de medidor, una suerte de termómetro en el que vas detectando los intereses, lo que se publica, lo que no se publica en cada medio de comunicación, quiénes son los empresarios que están detrás, cómo son sus formas de pago, cómo son las formas de trabajo de los propios editores, quiénes son más rigurosos, quiénes no, quiénes leen, quiénes no. También entiendes un poco los tiempos políticos en los que publican los medios de comunicación. Y eso, digamos, como freelance me ha, digamos, ayudado a detectar, a generar como un termómetro. Pongo un ejemplo muy claro. Hubo un tiempo que muy pocos medios de comunicación tradicionales, hablo de diarios, de grandes diarios como Excelsior, Sol de México, Universal, publicaban muy poco sobre el ejército mexicano en el sexenio de Peña Nieto. Publicaban muy poco, por decirlo de alguna manera, decente. Más bien no publicaban nada porque tenían muy buenos intereses con el ejército mexicano. Entonces, era evidentemente que no iba a llevar un tema del ejército mexicano allí, sino lo iba a llevar a otros medios que podían ser, por ejemplo, más alternativos, o podían ser más independientes, o podían ser de plataformas digitales, estos que han venido también haciendo a lo largo del tiempo. Pero, digamos, eso te permite de alguna manera poder escoger dónde van a estar tus batallas, porque también hay que entender en ese sentido que hay una realidad, y la realidad es que todos los medios de comunicación requieren financiamientos, todos los medios de comunicación tienen detrás algún grupo empresarial o un empresario, y evidentemente todos tienen, y diciéndolo de una manera realista, ¿no? Siempre va a haber sesgos y siempre va a haber, por decirlo de alguna manera, agendas. Y lo quiero decir no como una manera mala, sino, pues como digo en este momento, se eligen batallas y sabes dónde elegirlas y dónde ya no. Entonces, en esa propia independencia ya sabes que también un tema, que esto ocurría, por ejemplo, ocurría más en la época de Calderón y también un poco en la de Peña Nieto, que era cuando enviabas ciertos temas que no favorecían a un grupo político, a una dependencia o a algún alto funcionario, y pues era más fácil que los altos funcionarios se enteraran a través de estos directivos de medios de comunicación, ¿no? En clara componenda. Entonces creo que de alguna manera a través de este freelance me ha permitido entender un poco ese termómetro y también entender un tanto la precariedad laboral, de cómo se vive también en el periodismo, ¿no? Y de cómo también hay ciertas complicaciones en el que ya no sabes de alguna manera cuál es la mejor, ¿cómo decirlo?, el mejor modelo económico para sobrevivir en este oficio, ¿no? En realidad es un albur quizá el freelance, pero no dista tampoco de la realidad en la que nos encontramos en un medio de comunicación empleados, ¿no? En ambas cuestiones creo que también, o me atrevo a decir que pues nos encontramos como en una cierta precarización, pero que de alguna manera los nuevos lenguajes, las nuevas plataformas y también otras nuevas de innovación periodística nos han permitido encontrar nuevos campos para poder seguir desarrollando temas. Ya volvió Luz, así que termínanos de contar un poquito, Luz, cómo es esta función, este trabajo en medios como Expansión. Perdón. Como ya decía también Alejandro, pues obviamente los grupos, los grandes grupos de medios responden también a ciertos intereses. A mí me gusta el periodismo de negocios. Entiendo que no todos los tipos de periodismo pueden ser, o todos los tipos de género son para todos. A mí me gusta mucho el periodismo de negocios, que te cuenta toda esta historia de quién es el dueño, por qué hace esto, el contexto en el que ocurren a lo mejor algunas fusiones, las ventas. Por ejemplo, esta crisis va a ser clave para empresas como las aerolíneas.
la crisis económica que vivimos en 2020 va a ser clave para vivir un antes y un después de muchas empresas. Y te estoy hablando de bancos, de cadenas de supermercados, aerolíneas o gente en el sector turismo, empresas que tienen que ver con hoteles. Y vivir este momento a mí me parece muy fundamental, me parece vital, porque creo que va a marcar el antes y el después, lo que conocíamos y lo que viene ahora, y una historia bien contada también de periodismo de negocios, por mucho que parezca frívolo, es un muy buen, pues te da contexto y te da muchos elementos que para mí todavía son vigentes y que toda la gente debería tener. Ahora, el reto suele ser cómo acercas estos temas de los grandes empresarios, las grandes cantidades de dinero, a ti como usuario, a ti como persona que a lo mejor pues vas al día, ¿no? Tratamos de que los temas aquí sean entendibles para todo tipo de personas, desde la gente que puede tener un gran grado de escolar como el que no. A mí me parece que el reto es acercar los temas que parecen por ahí un gran lujo a estas personas. Perfecto, gracias Luz. Efectivamente, entonces tenemos otro elemento narrativo también del periodismo, que es cómo cuentas esta historia, y lo podemos ver evidentemente en el gran trabajo que realiza Alejandro Melgoza. Síganlo por ahí en Twitter, ahí van a encontrar muchas de sus publicaciones y este maravilloso estilo narrativo que tienen sus reportajes. O en el caso de Luz Méndez también, cómo construir una historia que además informe, ¿no? Es un elemento muy, muy importante en periodismo actual. Pero por otro lado, también tenemos el periodismo tanto regional como combativo, como informativo, desde pequeños grupos que no busca llegar, o más bien no intenta llegar a estos grandes medios, sino busca generar pequeña información para pequeños grupos, ¿no? Como tal, valga la redundancia. En este caso, por ejemplo, está la labor del politólogo, en donde Alejandro Huitrón nos informa todos los días. Recuerden que también ahí en Vaguedades compartimos la nota del día de Alejandro Huitrón. Cuéntame, Alex, ¿cómo es esta labor de informar, por ejemplo, a través de las nuevas plataformas? José, muy buenas noches para ti, para tu amable auditorio, para todas las personas que nos escuchan allá desde Facebook, desde Spotify también. Primero quiero pues agradecerle a nuestros panelistas, a Luz, que tiene esta habilidad que muy pocos tienen, que tiene que ver con saber leerse informes trimestrales de El Banjico, de INEGI, ¿no? Y también estoy seguro que te avientas muchos informes de organismos e instituciones privadas. Entonces, Luz, ahí muchas gracias por estar por acá. Al señor Tocayo, ¿no? Melgoza, que le asiste la modestia, pero este hombre es reconocido, ¿no? Es premio nacional, incluso ha sido condecorado por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto estar compartiendo aquí con ellos este espacio. Ali, mejor dicho, que va a participar, me imagino que después de mi presentación, que tiene un espacio con ya de 22,000 seguidores, ¿no? Entonces es una maravilla poder yo estar aquí diciendo estas cosas y agradecido con el espacio. Lo que voy a hacer ahorita es tratar de hacer dos cosas. La primera es como un salto de estos grandes medios hacia lo que hace mucha gente, que es constituir lo que es la nueva forma de comunicar cosas. Eso en un primer momento. Y lo otro tiene que ver con un panorama que yo pretendo ofrecer con algunos elementos. Entonces, en lo que corresponde al primer apartado de vincular el periodismo macroempresarial con los medios combativos, me gustaría evidenciar un esquema de dominación que prevalece entre el gobierno, por un lado, y los medios de comunicación que voy a denominar convencionales. Y es que para eso, el 16 de mayo de 2019, creo que en algún momento lo platicamos aquí en Vaguedades, un corresponsal de Vicente Serrano para el periódico Medio de Comunicación Sin Censura adelantó una investigación que llevó a cabo el gobierno de México a través de sus instituciones y que tiene que ver con los contratos. Es un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia, los contratos que tenían varios medios de comunicación y personas que forman parte de la élite de los comunicadores con el gobierno federal. Y resulta que en este tiempo, nada más en el sexenio de Peña Nieto, pues se establecieron contratos por más de 1,000 millones de pesos
Joaquín López Dóriga recibió nada más en este periodo de 6 años 250 millones de pesos. El señor Krause recibió también esta cantidad de 144 millones de pesos. Federico Arreola, que no solo sale con Adela Micha en las mañanas en el radio, sino que además es uno de los personajes importantes detrás del periódico SDP Noticias, El Sendero del Peje. Oscar Mario Beteta, 74, Raimundo Riva Palacio, 31 millones de pesos. Nos permite dimensionar un poco esta relación cercana, íntima del gobierno con los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Pues el vínculo entre el poder económico y la difusión de la información. En algún momento lo platicábamos tú y yo, José, pues ¿qué será esto? Vas a condicionarse la información, ahora tú te conviertes en mi medio, te lo mando, ¿no? Ahí te va este contratito. Muchas cosas pueden pasar. Pero ¿qué pasa? Este esquema de dominación, esta relación, ¿cómo la llamo? Es un poco íntima, también se traslada a estos nuevos medios. Y esto es lo interesante, porque personas que no necesariamente representan un medio de comunicación ya se convierten en el medio informativo. Es una tristeza que no esté con nosotros nuestra querida Rebeca Flores, pero justamente ella tiene un artículo de esto, cómo la persona, tomando una tesis de Marshall McLuhan, se convierte en el medio y la referencia para mucha gente. No cité a Cayo de Hacha, pero justamente Cayo de Hacha está en el informe que presentó el gobierno federal a través de su organización Comunicaciones Estratégicas Newlink. Se embolsó 47 millones de dólares, es decir, una millonada, mucho dinero por parte del gobierno federal. Una persona que ahora se puede incluir o definir como los influencers, que recibe y que forma parte de este mecanismo de dominación y de vínculo cercano entre el poder económico y los medios de comunicación. Y ahí está también nuestro estimado Chumel. Ese esquema de dominación traspasado de los grandes medios a los pequeños. Sobre el panorama, ¿por qué periodismo combativo? Esa fue la pregunta que me planteé en algún momento cuando platicaba con José García de aquí de Vaguedades. Claro. Y es que muchas organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, como Artículo 19, el Centro Pro Victoria, revistas como las que decía el doctor al principio, Proceso, La Jornada, es decir, se reconoce un contexto de violencia en el que viven y coexisten muchos periodistas, no solo de los grandes medios de comunicación, sino de los pequeños. Ahí está el esfuerzo, por ejemplo, del ahora vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que si ustedes buscan, creo que le puso los archivos secretos del antiguo departamento del Distrito Federal, podemos encontrar cómo el gobierno tenía a su disposición muchos mecanismos que ejercían violencia contra la bandera. Este contexto de violencia lo reconocen muchas personas. Pero aquí viene lo interesante que me gustaría comentar aquí como una aportación a vaguenautas, a vaguedades, para ustedes vaguenautas. Está el contexto, pero ¿qué significa este contexto? ¿Cuál es el efecto de este contexto? Tenemos un diagnóstico por parte de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, algunas revistas como independientes. Pero el gobierno también ya reconoce ese contexto de violencia. Hay una cosa que se llama la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, que reconoce este contexto. Es aquí donde estamos, un lugar en el cual ejercer la profesión del periodista es tan grave o tan peligrosa que puede llegar a niveles letales. La muerte de compañeros periodistas, personas que por expresar sus ideas murieron, y si queremos apegarnos a los datos duros, existe un registro de homicidios de periodistas del 2000 al 30 de septiembre de 2018, que te ofrece este mecanismo del gobierno federal. ¿Y qué nos dice? ¿Qué encontró? Que en el Calderonato, en el periodo que fue presidente Felipe Calderón Hinojosa, 48 periodistas fueron asesinados. Es el registro más elevado que se tiene. Vicente Fox tiene 31 periodistas que perdieron la vida a sus cuestas. Enrique Peña Nieto tiene 30. Este es el lugar donde vivimos, donde la relación de dominio se transmite y que coexiste en este contexto de violencia. Felipe Calderón, el Calderonato. Ahora, ¿a dónde vamos? Como que yo reconozco estas dos cosas. La primera es el contexto de violencia y la segunda es la relación
íntima entre el poder económico y los medios. ¿A dónde vamos? Yo creo que ustedes han sido testigos de muchos señalamientos que se han hecho hacia los medios de comunicación. Yo tengo ahorita en la memoria el pasquín inmundo, ¿no?, que representa Reforma. Tengo también el que son los emisarios del conservadurismo, algunos medios como El Financiero, El Sol de México, La Razón, que vienen desde un espacio que representa al gobierno federal. Tú y yo podemos echar desmadre, José, y decir, sí, la neta es que es el emisario del conservadurismo. El problema es que Andrés Manuel ya no es el luchador social, o ya no solo es el luchador social, sino que ahora ostenta y representa una autoridad. Claro, y volvemos al punto que mencionabas al principio de la figura, ¿no? De repente se convierte en un problema casi de Estado en esta idea de la censura y que se vuelve una especie de justificante justamente para que estos medios, que de alguna manera han sido críticos desde arriba del gobierno, pues continúen con esta distensión con el Estado. Y fíjate, estos señalamientos podrían decir muchas personas, pues ahí se queda, ¿no? La gente no es contra el medio, ¿no? Entonces no hay problema. La cosa es que me parece que en los últimos 4 meses, también desde la vocería de la presidencia, ya se está colocando una tablita en la cual se señala el medio, ¿no? El economista, se señala el medio, el financiero, Forma, y acá está lo interesante. Luz, del periódico Expansión, publicó esta nota que yo considero negativa para la 4T, y le pongo ahí touch. Alejandro Buitrón, de este medio, TV Azteca, positiva. Hay una calificación por parte de la autoridad, ya no en razón del medio, sino ahora en contra de la persona. Y aquí está tentando el Estado contra sí mismo, ¿no? Porque al ya ser ahora titular del Ejecutivo, pues tienes otras responsabilidades. Tienes que promover, proteger, preservar, garantizar el ejercicio de ciertos derechos. Uno de ellos es el de la libertad de expresión, que está vinculado al de tu libre pensamiento, por todos los medios, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿qué pasa? Este esquema de dominación, la relación íntima entre el gobierno y los medios, que se traslada a los nuevos comunicadores, provocan en este contexto de violencia cosas como la foto que estamos viendo ahorita. Él es Paul Velázquez, es conocido como uno de los consentidos de la mañanera, el falso pirata, al que le dan la palabra en este espacio. Y hay cosas interesantes. En una ocasión, él junto con Lord Molecula trajeron a la mañanera una discusión entre Stiglitz y Fukuyama, lo cual fue riquísimo y supervalorado. Yo estaba fascinado. Pero también provoca que, como lo hizo Paul Velázquez, Frida Guerrera, que le den un balazo. Esa vieja no puede estar hablando de esas cosas ni criticando mi parche. Cuando le den un balazo hablamos. Cuando todos conocemos la labor que hace Frida Guerrera. Este mecanismo, esta cercanía del gobierno con los medios en este contexto de violencia. Y este hombre, Paul Velázquez premiado, es ahora candidato de Morena para ocupar un cargo de representación en Sinaloa. Eso es la cosa. Eso es lo importante, por lo cual creo que es importante, es fundamental evidenciar este mecanismo, esta relación de los medios que bien conoce el tocayo Melgoza y que seguramente ha asistido a luz en su práctica periodística, que traigamos a la luz. Claro. Y bueno, ahí tenemos ahí la imagen justamente de Frida Guerrera, que ahorita vamos a mencionar aparte. Vamos a volver un poco justamente a hablar del tema del periodismo regional. Ya hablamos del tema de redes, que dices tiene sus pros y sus contras. Por un lado, pues tenemos esta gran ventaja, esta gran fortuna de que existan nuevos medios periodísticos que lleguen a estos grandes públicos, como el caso del Politólogo o el caso de quien nos va a comentar un poquito a continuación, también esta labor regional que comienza primero hace muchos años como un periódico local. Nos contabas en otra ocasión, tú doblabas periódicos cuando eras pequeño y de repente ahora llegas a un gran número de público a través de las redes sociales y eso es muy positivo, pero al mismo tiempo estos nuevos medios también nos están trayendo esta otra cara, ¿no? Del que de repente influencers, independientemente de su postura política, como que mencionabas o los que mencionaste anteriormente, pues también caigan en este problema de convertirse en voceros del Estado en lugar de ejercer su profesión. Este no es el caso de nuestro siguiente invitado, que es Ali Pacheco. Él ha sido durante un buen tiempo director del periódico Imagina Periódico, y es también una persona
que conoce de medios regionales y que conoce también, tristemente, este tema de la seguridad en este país, de la protección de los periodistas. Primero, vamos a comentar un poquito, Ali, este tema sobre el periodismo regional. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto de hacer periodismo regional? Hola José, hola Alejandro Huitrón, Luz, Alejandro Melgoza y a todos los vaguenautas que están el día de hoy, 30 de enero, aquí acompañándonos en esta noche fría. Los saludo desde la ciudad de Toluca y agradezco nuevamente la invitación de la revista Vaguedades para hablar de este tema que a mí me gusta muchísimo. Vamos pues a entrarle a este tema. Hablaré desde el punto de vista del Imagina Periódico, que es un medio digital que tenemos aquí en la ciudad de Toluca, que ya va a cumplir 14 años, afortunadamente, en septiembre. Y pues nosotros tenemos la historia de muchas páginas web, de muchas páginas de internet, que comienza desde 2011. Si se acuerdan, 2011, el movimiento Yo Soy 132, que hacía un llamado masivo a democratizar los medios, ¿sí? Los medios locales, y pues se da cuenta o nos damos cuenta que nosotros podemos hacerlo, que ya no tenemos que ir a nutrirnos de información en el Sol de Toluca, ya no tenemos que nutrirnos de información en Televisa, en TV Azteca, y aquellos grandes eslogan, ¿no? De Televisa te idiotiza y TV Azteca te apendeja. Y pues nosotros dijimos de ahí, es que si nos están informando ellos, si tenemos a López Dóriga, si tenemos a La Torre, pues entonces nosotros podemos hacer tal vez un pequeño contrapeso. Y entonces lo que nosotros hacemos, en ese momento teníamos 20, 21 años, se va replicando en otros estados del país, en otras ciudades, y se va rompiendo el cerco mediático que tenían todos estos medios controlados y cómplices del Estado en ese momento con Felipe Calderón y después cómplices con Enrique Peña Nieto, y que ayuda a desquebrajar el modelo hegemónico que empieza a hacerse desde los años 50 con Miguel Alemán, donde se opta por estos medios de comunicación masivo, estilo gringo, estilo comercial. Pues nosotros dijimos, hasta aquí. Si nosotros podemos informar, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a hacer un periodismo local, un periodismo regional, pero lo vamos a hacer transgresor y lo vamos a hacer combativo. Aunque no tengamos ni un pinche peso, pues. No tengamos un solo peso para poder salir adelante, ¿no? O sea, lo vamos a hacer colaborativo, lo vamos a hacer entre nosotros, sí, no tenemos los grandes escaparates de otros medios, pero ahí lo fuimos haciendo. Ahí tenemos en la imagen que estamos viendo, el siguiente paso que vamos a tratar, es que entre todos estos medios que surgieron, hubo algunos regionales importantes en algunos estados que pues dieron un paso más. Nosotros también en Imagina dimos ese paso más y logramos hacer redes de alianzas con otros medios, primero para pasarnos las noticias, para, oye, un accidente en tal lado, va a haber una conferencia en tal, vamos a cubrir movimientos estudiantiles, vamos a cubrir la violencia, y nos fuimos nutriendo. Y el ejemplo que seleccioné para esta noche, pues fue esta alianza de medios, de donde están mis conocidos de Amapola Periodismo en Guerrero, y muchos otros, que hacen una alianza y que logran o empiezan a descentralizar todo esta hegemonía de medios en México, ¿no? Se va haciendo una alianza por estados. También tengo que señalar, tengo que decir que no todo es miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque también hay cacicazgos locales de los medios regionales. Aquí en Toluca hay un medio que ganó 20 millones de pesos en 4 años con dinero público de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hay medios en Guerrero que ganan una millonada por replicar los boletines del gobierno de Héctor Astudillo, y así es en todos lados. No es un tema que se va a abordar un poco más adelante sobre el financiamiento, sobre los retos que hay del periodismo, pero también hay que tener las dos caras, ¿no? Hay líderes de opinión en los medios locales, hay líderes de opinión nacional. Lo que en esto va es que después de 2011, pues logramos romper, ¿no? Yo estoy muy orgulloso tal vez de ser esa generación que la empezó a lanzar, ¿no? Otras noticias, ahí está ahora el Imagina Periódico con sus 23,000 likes, que pues a veces incomoda a algunos y le da mucha felicidad a otros, pero pues ahí estamos ahorita en la movida en estos días, y que lo hacemos a través del internet y de las redes sociales, y que pues nos da mucho gusto que cuando vamos caminando o cuando estamos cubriendo algún evento, pues hay
gente que reconoce el trabajo y que dice, bueno, es que ustedes no se venden, ustedes son independientes, pero que la realidad es que es muy difícil hacerlo por los recursos y por el tiempo. Por supuesto que sí, es complicadísimo seguir la noticia, mantenerlo. Tenemos cierto, una apertura y afortunadamente qué bueno que también lo mencionas, el 132 se convirtió en una forma de evidenciar este problema comunicativo que teníamos y muchos de los medios que vimos aquí en esta red y que vemos también todos los días macheteándole en informar, surgieron justamente después de este acontecimiento, ¿no? De esta desinformación. Entonces, es muy claro el tema de la financiación, que es un tema que abordaremos un poquitito más adelante, ténganos paciencia, pero que también, como mencionas, está presente ese reconocimiento local, que también es muy importante. Y bueno, vamos con el siguiente tema, que es un tema un poquitín más delicado, estamos profundizando cada vez más en estos temas. Nos fuimos atrasando un poquito, pero volvemos con Alex Melgoza. Recordarán que en una ocasión lo entrevistamos para hablar del documental de Netflix, Las tres muertes de Marisela Escobedo. Platicábamos dentro de esta grabación, de esta cápsula que grabamos para él, en la que nos hablaba de la labor del periodismo, sobre todo con perspectiva de género. Entonces, me gustaría preguntarte, Alex, dado que ya conoces de este tema, ¿cuál es el papel que debemos de tomar los periodistas o que deben de tomar los periodistas en torno al género en este país, dadas las circunstancias que tú enuncias en muchos de tus reportajes de feminicidios y de inseguridad, violencia hacia las mujeres? Cuéntanos. Claro, sí. Y antes de entrar como en ese tema, quisiera aprovechar para, es que precisamente está muy enriquecido y muy caleidoscópico los temas que se han manejado, entonces quería hacer como tres menciones. La primera de lo que mencionaba, es cierto, esta luz sobre los temas financieros, empresariales de los sectores y grupos empresariales, y ella decía algo muy fundamental que quería reiterar, que era sobre cómo contar esas historias, porque ella decía, aunque parezca frío, no lo es decir, hay todo un contexto y hay muchas historias enriquecedoras detrás, y pues bueno, no todo en este país solo son narrativas de violencia, ¿no? Narrativas de narcotráfico. Creo que esa es una lección muy importante que nos tiene que dejar el periodismo, y ella planteaba precisamente el cómo contamos esas nuevas historias y cómo atraemos a estos públicos. Entonces, bueno, eso quería reiterarlo, y también concatenado a lo que decía a los colegas, muy cierto, tanto lo que mencionaba, tanto del aspecto de la problemática que ha detectado la Fiscalía, de cómo ha ido transitando esta violencia y esta digamos, polarización que hoy se da también en la mañanera, y toda esta dinámica, y vinculado un poco a lo que cuenta también Ali desde la trinchera de Toluca, del periódico. Lo que quería como vincular en ese tema es también la desprotección en la que han quedado precisamente los medios locales. Me parece que no tanto está el tema y la discusión en los nacionales. Los nacionales de alguna manera se han librado de esa dinámica, y precisamente la falta de visibilizar a los colegas que están desde periódicos locales, apuntando a esos caciques locales, esos políticos enquistados en los municipios, tanto de Guerrero como de Sinaloa, como de Edomex, como de tantos estados, precisamente son quienes han quedado indefensos e invisibilizados, y pues precisamente se ha centralizado, ¿no? Se ha centralizado, y nada más de pronto vemos a los reporteros o reporteras que estamos en Ciudad de México, en los nacionales, pero me parece que se deben de impulsar nuevas fuerzas para visibilizar a los colegas que están precisamente desde diferentes municipios, cientos de municipios, informando a través de periódicos bastante importantes, y que en la mayor parte de las ocasiones son los que revelan por primera vez esquemas de corrupción, y que gracias a ellos es como podemos también darles seguimiento. Entonces, me parece importante retomar este par de temas. Por supuesto. Porque, como digo, es que está muy enriquecido como la discusión con varios temas, y bueno, siempre me gusta hablar mucho, entonces quería hacer mis comentarios. Entrando ya como un poco más en materia de que preguntas que también
tiene que ver con un matiz más, con una óptica más del oficio, de esta profesión. Me parece que precisamente esta perspectiva de género que es bastante importante y además me parece que obligatoria y también genuina, llevarla como en el trabajo diario o en la transmisión también de los reportajes o de diferentes notas, como una experiencia personal de ese manejo. No puedo decirlo como una enseñanza nada más voluntaria, sino en todo caso quiero decir que también ha sido una transición y un aprendizaje a través del valioso conocimiento y de la valiosa guía de diferentes especialistas mujeres, tanto académicas como activistas, como mujeres reporteras, como diferentes enfoques que han venido trabajando, antropólogas, sociólogas, de quienes principalmente, digamos, que he aprendido esta manera de ir como imprimiendo ciertos criterios periodísticos y obviamente siempre dejándote guiar, y también en la constante autocrítica, porque bien esto le mencionaba hace poco a una colega, es que me parece que hace unos 6 años estaba leyendo unas notas que escribí hace unos 6 años, más o menos 5 años, y encontré bastantes errores de perspectiva de género, y no solo de perspectiva de género, sino de revictimización. Entonces creo que lo importante también es dar esa mirada al pasado de cómo vamos transicionando, cómo vamos también evolucionando, cómo vamos también madurando de alguna manera esos criterios, pero también tener en esa autocrítica digamos, dejarse guiar precisamente por quienes pueden darte este constructo de una perspectiva, especialmente creo que en esto que mencionabas de diferentes reportajes de feminicidios, tuvo que ver porque de alguna manera hubo abogadas del Observatorio Nacional de Ciudadano del Feminicidio o también de activistas que previo a que publicara leían los reportajes que hacía, entonces pedía sus opiniones, entonces eso enriquecía bastante el trabajo. Y en este caso muy particular del documental de las 3 muertes de Maricela Escobedo, tuvo que ver un amplio timón y experiencia profesional y con perspectiva de género por parte de Carla Casillas, Laura Woldenberg, de diferentes productoras y especialistas investigadoras que estuvieron al frente del documental. De hecho, bastantes ópticas que ustedes pueden observar a lo largo del documental no nacieron como ideas del equipo hombre, es decir, no quiere decir que tuviéramos malas ideas, sin embargo, habían bastantes matices de la información que no se nos habían ocurrido, porque precisamente me parece que quienes llevaban la guía y esa perspectiva eran precisamente las productoras y las investigadoras. Y entonces fue también en ese sentido, pues una labor también de volverse de nuevo a hacer un escrutinio como reporteros, como investigadores, como documentalistas los que estaban allí, y también de cuestionarnos una serie de elementos en nuestra forma de trabajo. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que no ha sido como un descubrimiento voluntario, sino ha sido acompañado gracias a grandes mujeres periodistas, a grandes mujeres investigadoras, a grandes mujeres abogadas, académicas y quienes están principalmente en ese ruedo. Y creo que también como un último detalle que me gustaría agregar es que pues es un constructo que tiene que darse en el día a día, no va a dejar de parar. Creer que nada más ocurre con una experiencia es insuficiente y no solo es suficiente aplicarlo en lo profesional, sino en lo personal y también como en esa parte de lo cotidiano, porque al final se trata de eso, de cómo damos nuestra mirada como reporteros, como reporteras, de cómo también aterrizamos esa información, de cómo la estamos percibiendo. También empezamos a notar esos termómetros, ¿no? También de la información que se empieza a publicar con la que no estamos de acuerdo, y me parece que es necesario que sigan creciendo estas discusiones y de mi parte celebro que surjan estas discusiones entre distintas generaciones, sobre todo las más nuevas, las que vienen atrás. Me parece importante que sí se cuestione desde las aulas y en la aplicación, y pues me parece que todo es perfectible, ¿no? Por eso también creo que como esa parte fundamental como periodistas es estarnos puliendo todo el tiempo y estar aprendiendo y seguir caminando con las nuevas, con los nuevos criterios, con nuevos apegos, mecanismos, leyes también, porque también me parece que es un aprendizaje de cómo desde el periodismo también a veces en cómo manejamos información puede ser
puede repercutir de muchas maneras, ¿no? Todo este sentido ético. Entonces, pues creo que es muy importante, pero sí quería destacar, ¿no? Que sí hubo un gran trabajo dirigido principalmente por mujeres periodistas, investigadoras, abogadas y académicas para el trabajo. Por supuesto, y es interesante cómo justamente tu comentario nos da pie a la parte que sigue, que es que nos cuente una mujer cómo es la labor, no solo de ser periodista, que es importante mencionar este aspecto desde ella como mujer periodista, sino también cómo es el medio laboral, sobre todo porque estos temas de perspectiva de género siguen quedando un tanto pendientes en la agenda, sobre todo laboral. Cuéntanos un poquito, Luz, ¿cómo es esta labor de ser la periodista? Híjole, es una pregunta bastante complicada. Por ejemplo, yo cuando empezaba a esto del reporteo, yo decía, a ver, si yo me quiero dedicar como a lo mejor a lo político, a lo mejor a lo cultural, a lo mejor pues iba a depender mucho cómo voy a interactuar con mis fuentes, con mis jefes, entendiendo que a lo mejor no siempre hay mujeres como jefas, ¿no? Tenemos muy pocas editoras generales, ¿no? O empresarias en los medios también, o sea, imagínate cómo es la perspectiva desde un hombre a una mujer. Muchas compañeras han vivido acoso, no solo de jefes, de compañeros, sino de sus mismas fuentes. Y entonces imagínate lo complicado que es que tú necesitas una entrevista con alguien y esa persona, pues el trato es medio extraño y la verdad es que es algo que lejos de ayudarte o de motivarte, pues va mermando tu trabajo. Y luego viene como toda esta cuestión de por qué no lo dices y si lo dices, ¿por qué lo dices? Si acusan, hubo, por ejemplo, recién el año pasado, si no mal recuerdo, con el Me Too, o sea, se denunciaron muchísimos casos, ¿no? De acoso laboral. Hay muchas denuncias que pues ahí quedaron, no pasó nada. Hay muchas compañeras muy enojadas, muy tristes, frustradas, porque justamente este tema de cómo sales a decir, a ver, mujeres que sufren acoso en la calle, vayan y denuncien, si a lo mejor tú misma sientes que chocas con eso porque no lo puedes hacer, no tienes esa libertad. Entonces, creo que sí viene, es algo muy complicado, esto que hablaba un poco Alejandro, de que pues uno no nace sabiéndolo, ¿no? Nosotros también como mujeres vamos aprendiendo sobre la marcha, que a lo mejor los términos, las formas, es algo mucho más complicado porque aparte de que no nace sabiéndolo, en algún momento te llega esa culpa como de, yo que soy mujer, ¿por qué nunca supe cómo tenía que actuar, cómo tenía que hacerlo? Entonces, sí viene como un rollo muy fuerte para algunas de nosotras que hemos platicado también y que también algo que veo mucho en periodistas mujeres es que tenemos un síndrome del impostor brutal. O sea, como la medida es con base en coberturas masculinas, en todo este tema, híjole, luego es así como de, pues es que entonces no lo estoy haciendo bien. O el tema, por ejemplo, de maternidad, cómo cambia la maternidad a lo mejor en la cobertura de una mujer. Y entonces es bien complicado. O sea, la verdad es que periodistas que son madres, híjole, todo mi respeto, porque pues no, no, de por sí no es nada fácil andarte pues fletando los horarios, los ritmos de trabajo y aparte tienes que estar en tu casa, ¿no? Pues yo no digo que pues haciendo tus propias cosas, ¿no? O sea, tú te tienes que cocinar, tienes que lavar o a lo mejor, bueno, pues puedes pagar a alguien, pero entonces ya entra el tema de la precariedad que a veces vivimos los periodistas, ¿no? Entonces, pues o lo haces tú o compensas los gastos. Es súper, súper complicado y una de las cosas, por ejemplo, que yo les contaba a ustedes antes de esta reunión, era, pues a mí me daba mucho miedo cubrir, por ejemplo, temas de justicia, porque yo sabía que si me iba y me metía como a barrios, pues pesados, pues yo no podía llegar sola, o sea, una investigación con la que tenía que ir con alguien más, de preferencia, hombre, para que me cuidara, de preferencia, o vamos en bolita, porque pues así no nos hacen tanto. Entonces es como complicadísimo porque, o también está el otro tema, ¿no? De que seguramente como eres mujer, pues no sabes de los temas. En el deportivo, ¿no? Que es clásico,
en el tema de autos, porque yo no sé qué le da, pero sí es como de, no, son mis cochecitos, las mujeres no saben de deportes, no saben de cochecitos, ¿cómo crees que tú vas a saber? Entonces sí viene como una descalificación, cuando ni siquiera a lo mejor sabes si en verdad yo lo aprendí por mí misma, ¿no? O estos comentarios de, pues sí, te enseñó muy bien tu papá, tu hermano, tu novio. ¿Tú qué sabes si yo tengo papá, hermano, novio? Es como, es todo este tema que también nos lleva a no es solamente plasmar en una nota la importancia de esta perspectiva de género, de denunciar y estas cosas. Es en qué momento también tú en tu vida las aplicas, ¿no? Porque no estás solamente hablando de sí para que se haga justicia. Pues no, pero entonces vemos que hay narrativas como, por ejemplo, aprendimos en estas coberturas que pues el cómo vayas vestida no es una forma o un pretexto para ningún tipo de violencia. Hemos aprendido, y bueno, las redes, ¿qué te digo? Se vuelve como en esto de, no, es que ustedes son unas exageradas, porque quieren que a nosotros los hombres se nos acusa a todos de violadores. Entonces, no, tranquilos, ¿por qué no cambias de narrativa? Y todo es así como, no, pues es que ustedes, mal cogidas. O sea, es como que es una descalificación por ser mujer. Y te pongo algunos ejemplos. Frida Guerrera, que es una persona que o sea, ha sido víctima y le han dicho de todo. O sea, y de nada sirve sus añísimos en estos temas de género, porque por una cosa, híjole, o un hombre que diga algo malo de ella, todo sobre ella. Entonces, me parece que como mujeres también tenemos que tejer estas redes para acompañarnos entre nosotras y decir, a ver, no pasa, pues no puedes demeritarte por una sola cuestión. Lo vimos también en el caso de una compañera reportera de Reforma, cuando en las conferencias de Gatell, pues estaba como este pique, pero volvemos a esto, ¿no? Era un tema de que si Reforma publicaba y como López Obrador está en contra de este tipo de publicaciones, entonces van contra la persona. Y entonces ya ella era la que no sabía hacer preguntas, la que era tonta, la que era, todo lo hacía mal, y entonces cambiaba esta narrativa, que me parece que sí hay que ser bien cuidadosos con eso. Y pues bueno, esas son apenas algunas cosas que yo, por no extenderme más, pero sí tenemos que replantearnos a lo mejor espacios desde hombres. Te digo, no hay muchos medios representados por mujeres. Creo que eso también cambia la narrativa completamente de qué es, o sea, contamos historias diferentes hombres y mujeres, punto. Y está bien, pues sí, está mal que solo la cuenten hombres, no, pero tenemos que tener esta pluralidad, que sea más abierto, para que así tengamos más elementos y esto sea mucho más rico. Por supuesto, y tienes toda la razón en esta parte, bueno, en todo lo que mencionas, y me llama mucho la atención en lo que concluyes, la forma de contar historias. Es muy interesante que, como un dato curioso, la gran mayoría de los reportajes mexicanos realmente relevantes han sido escritos por mujeres. Las grandes periodistas mexicanas son mujeres. Y lo triste de esta situación es que en el fondo termina siendo, como bien mencionabas, no son dirigidas por mujeres. Muchas de estas empresas, de estas grandes empresas, pero tampoco de los medios pequeños. Aún nos falta mucho, y lo digo en plural porque, por ejemplo, en esta revista buscamos que se cumpla, bueno, de alguna forma con esta paridad, pero por ejemplo, para este especial no nos pudo acompañar Beca por cuestiones personales, un saludo a Beca, y aún así, de repente es más común encontrar justamente ahora con datos del INEGI a los que somos menos que a mujeres que nos puedan comentar sobre estos temas. La pregunta que planteamos para esta situación, literalmente la mitad de la pregunta había surgido solamente con una perspectiva masculina, pero hay que agradecerle a Silvia Fernández que desde su experiencia como productora de este programa y con su experiencia laboral propia nos nutre justamente de esa manera esta pregunta y totalmente le da otro sentido. Y también a ti, Luz, muchas gracias por esta parte en el que nos comentas esta otra visión. Haces justamente eso, darnos una narrativa distinta de la situación del periodismo. Y estamos viendo varias perspectivas con Melgoza, con Huitrón, con Ali,
contigo vemos un punto más. ¿Quieres agregar algo? Y que no se vea solamente como un tema de, ay, ahora vamos a tener 5 mujeres, 5 hombres, porque somos aquí súper parejos, ¿no? Nos preocupan muchísimo. No se trata de eso. Por ahí también escuchaba a alguien que decía, es que ahora no me dan trabajo porque todos se los quieren dar a las mujeres. Tranquilo. O sea, es como, no va por ahí. Pero o sea, no se trata nada más de poner mujeres por ponerlas, sino que en verdad estemos respondiendo a necesidades de mujeres y no volvemos a la narrativa de los hombres y de todo respecto a los hombres y cómo piensan ellos, para que esto sea más plural, más diverso y en verdad cambia muchísimo tanto tu forma de ver, tu forma de relacionarte, las cosas que escribes. Pueden ser mucho más interesantes si escuchas a lo mejor a una mujer que solamente, pues hemos visto, ¿no? Muchos casos en redes sociales, ¿no? De cuando hablamos de aborto y qué tal, la mesa llena de hombres, ni una mujer que hable del tema. O sea, son cosas que a lo mejor parecen muy absurdas, pero sí tiene que hacerse con una perspectiva verdaderamente de género, donde se les escuche y se les tome en cuenta y no nada más por cumplir una cuota. Claro que sí, de hecho, totalmente ese es el punto de esta revista y qué bueno que lo remarcas, que no se trata justamente de números, sino de aprender a escuchar. Muchas gracias por tu testimonio, Luz, por contarnos este tema que siempre va a estar presente con nosotros y te agradecemos que siempre estés aquí para contarnos. También en la otra ocasión, cuando hablamos de la economía, nos diste una vuelta increíble y ahora nos compartes este conocimiento y esta forma de ver el mundo que nos nutre también. Así que chicos, reporteros, chicos en la vida cotidiana, vamos a abrir nuestro oído, por favor. Ok, ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa para irnos a preguntas. Tenemos por aquí una pregunta muy interesante. Quien guste responderle está abierta para todos. ¿Qué nos hace Erandus Suárez? ¿Existe aún el periodismo crítico, pero en los grandes medios de este país? A ver, anímense. Yo. ¿Quién gusta? A ver. A ver, si Vamos a quieres, aprovechar. Vas. voy a regresar. Yo creo que sí se puede, aunque hay un pequeño matiz, porque grandes empresas, ya lo habíamos dicho, pues responden a intereses y entonces es como de, a ver, está esta persona en el poder que a mí pues no me conviene, no me convence, entonces es como, órale, vamos a ver qué hace mal. Y eso me parece que también es bueno, en el sentido de que pues vas a encontrar todas estas cosas que no deben ser. Y esos golpeteos como más en el tema de las columnas o así, pues ya son otra cosa, pero yo sí creo que todavía hay periodismo crítico. Por ejemplo, no sé si ustedes, vagonautas, han leído, han tenido la oportunidad de leer el trabajo de Alejandro Melgoza. Uno de los grandes trabajos que hizo fue en el tema ambiental. Es algo que nos incumbe a todos y que vemos como pues las grandes empresas, ¿no? Y gente en el poder, pues también tiene ahí sus intereses y que nos afecta a todos. Entonces me parece que sí lo hay. Y que va a depender mucho dónde lo busques, dependiendo de qué lado también estés. Estamos acostumbrados efectivamente a consumir, por ejemplo, titulares y no le prestamos atención a los detalles. Y en el caso de Alejandro, tiene reportajes increíblemente buenos que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces es muy importante también considerar este punto. Así que aprovechando esta transición, pues vamos cerrando un poco sobre hablar de los retos que tenemos como periodistas y en este caso ustedes que lo ejercen de manera directa. ¿Cuáles son los retos en los que se encuentra el periodismo actual, mi querido Alejandro Huitrón? Cuéntanos. Sí, claro, muchas gracias por la palabra nuevamente. Cuando planteamos esta pregunta a manera de despedida, como cuáles son los retos, ¿no?, que tiene el periodismo en México, no pude evitar retomar este contexto de violencia que es de lo que estuve hablando, como con Felipe Calderón murieron 48 compañeros periodistas, como con Vicente Fox y Peña Nieto murieron 30 y 31, pero sobre todo en esta administración que no lleva más de 3 años,
pues han muerto 29, ¿no? Algunas fuentes dicen que 32. Entonces, se está encaminando a que el obradorato sea uno de los sexenios en los que más personas, por el ejercicio de su libertad de pensamiento a través de cualquier medio y su libertad de expresión, sean asesinados. Eso es una tragedia, ¿no? Es algo que de verdad a mí pues sí me duele mucho, porque organizaciones como Artículo 19, si ustedes la googlean, les va a aparecer un documento que es muy útil para conocer la situación, ¿no? Documentado, el nombre de la persona, por qué murió, por documentar el paso de un tráiler que llevaba el huachicol a través de Facebook. No es el gran medio, no es el politólogo, no se origina periódico, no es expansión, es la expresión de una inquietud la que te costó la vida. Y eso es tristísimo. Y por esa razón es que estos foros son fundamentales, son muy útiles. Tuve la oportunidad de conocer a Martín Guzmán cuando me especialicé en derechos humanos. Martín Guzmán Reyes ahora es subdirector en este mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Y lo que él atinadamente y muy sabiamente reconoce es que estos esfuerzos por parte del gobierno son reactivos. ¿Y qué es esto de que sean reactivos? Ya cuando a ti, José, o a mí nos cae la voladora, una amenaza, una agresión, ya lo dijo Luz, diferentes tipos de agresión y de violencias, que nacen desde la palabra, bromas hirientes, hasta la tentativa de un homicidio. Es cuando el mecanismo se activa y no antes. Eso es lo clave. Este tipo de foros, este tipo de espacios que mi querido Ali va a profundizar más a detalle, es fundamental para impulsar medidas de prevención. Esa es la tarea del gobierno, esa es la chamba del gobierno. Y ahí me gustaría cerrar ya mi intervención, estimado José, Tocayo, Melgoza, Luz y desde luego Ali, con esta breve reflexión. No necesitamos ser profesionales del periodismo, aventarnos la carrera en comunicación o formarnos en la trayectoria, en la vida como periodistas. Todos, por el libre ejercicio del libre pensamiento, a través de cualquier medio, ¿no? Mi teléfono, un periódico, el politólogo, Origina Diario. Somos y tenemos que ser considerados como periodistas. Y en ese sentido, si ustedes revisan la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado está obligado a protegernos. No puede ser que yo por escribir en mi Facebook, oye, ¿sabes que estás tirando basura?, reciba yo ese tipo de amedrentamientos. Y peor aún si soy una persona en condición de vulnerabilidad. Entonces, José, te agradezco mucho el espacio, la participación aquí. Y quiero darles un saludo a tu amable auditorio. Los dejo con Ali. Ali, por favor. Bueno, pues ya noche fría aquí en Toluca. Quería comentar a Alejandro, a José, a los compañeros que están en la mesa, que yo soy beneficiario de ese mecanismo de protección para periodistas. Soy beneficiario, que tengo aquí mi botón de pánico, esta cosita que entrega a una empresa que se llama RCU, que tiene vínculos con Felipe Calderón y con Genaro García Luna. Aquí la casa donde vivimos, que es un refugio de la Secretaría de Gobernación, pues parece una cárcel, está rodeada, porque esas son las medidas que otorga el mecanismo de protección, no solamente a los periodistas, también a los defensores de derechos humanos, pero no son medidas que protegen. Yo lo voy a contar desde mi experiencia personal. Mi padre, Francisco Pacheco, era periodista, digo era porque lo asesinaron afuera de la casa, y hablando del mecanismo, tengo mucha ira, porque después del asesinato, unas horas después, marcan al teléfono de nuestra casa a la oficina del periódico, y era el mecanismo de protección el que estaba preguntando por el periodista Francisco Pacheco para ofrecer las medidas de protección, ¿no? Una cosa, pues, una mentada de madre en ese momento. Yo solamente les dije, pues, ahora es muy tarde porque ya lo mataron. Colgué el teléfono. Es cierto de que lo comentábamos en la previa del programa, que yo decía que el reto, pues, no es ejercer la libertad,
porque hay tanta gente que dice, no, es que la libertad de expresión con López Obrador no la hay, es un dictador, cuando son palabras que no tienen fondo, cuando es ahora donde se está expresando más, ¿no? Las críticas a la 4T. Entonces, lo que nosotros vemos, que hemos sido beneficiarios de eso, que hemos estado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión Ejecutiva con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con Artículo 19, con Reporteros Sin Fronteras, con organizaciones internacionales como la Tabla Permexi o Reporteros Sin Fronteras en España, pues nos hemos encontrado que estos mecanismos del Estado mexicano no funcionan, porque quien te debe de brindar la seguridad lo hace mal. Quien te tiene que brindar la seguridad, lo psicológico, la resarcción del daño, no te la dan. Quien tiene que velar por tus derechos humanos, ni siquiera quiere enseñarte el expediente de las quejas a la fiscalía, ¿no? Y quien tiene que investigar los crímenes, desde las amenazas, hostigaciones, asesinatos, tortura, desaparición, no lo hace. Más del 97% de los casos de asesinato a periodistas están en la impunidad. Desde que se tiene el registro de 1997, se tiene el registro de 139 compañeros asesinados, ¿no? Y son cachetadas, son cachetadas a las familias. Yo recuerdo que conocimos a Triana, a la esposa de Javier Valdés, ¿sí? Y contaba lo que lo tocó vivir y las historias de todas las familias son las mismas. Dolió mucho cuando mataron a Javier, pero también ha dolido con la hazaña, ¿no? Que asesinan a los compañeros en Veracruz, los descabezan, en Guerrero los desaparecen y los torturan. Entonces parece que el reto es sobrevivir bajo tus propios medios, crear redes de apoyo entre los propios colegas, que son los primeros que atienden las llamadas de pánico, ¿no? Yo contaba a ustedes en la previa que cuando me fui a España en este programa de protección de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, pues a las pocas semanas se vino a presentar a mi casa, a un refugio de la Secretaría de Gobernación, una persona armada que decía ser policía de investigación, a la que en el día de hoy las autoridades no han podido determinar si era policía de investigación. ¿Y quiénes los que corren el mayor riesgo? Como le decía Alejandro Melgoza, no son los periodistas locales, los que están en contacto, pues ahora sí que decirle conflicto con los poderosos, porque las palabras incomodan, ¿no? Las palabras de los periodistas, las letras de los periodistas incomodan al poder, y no es para menos, porque se creen intocables, se creen que pueden hacer lo que quieran, y cuando alguien los enfrenta desde la tribuna de los medios, pues se va para atrás, ¿no? Y a fuerza se la quieren cobrar, ¿no? Porque cuando das con las causas de lo que está pasando, eres o que te consideras peligroso. Esa famosa frase que duele mucho, que dice que lo mataron porque era incómodo. Yo le digo, siendo beneficiario, creo que estas medidas no funcionan. Creo que estamos más protegidos entre nosotros, entre los propios compañeros de los medios. Yo salgo con miedo, sí, salgo con miedo a la calle todos los días. Incluso en este panorama de pandemia, ¿no? Que también los compañeros en su situación precaria pues están muriendo en sus casas, se van a cubrir la nota, se contagian de COVID y se olvidan los medios, los dueños de los medios de ellos, ¿no? Es una situación muy complicada, ¿no? Algo que es importante señalar también es que el gobierno mexicano, al menos en este gobierno, pues reconoce la crisis, ¿no? Y no trata pues de solucionar algo, si no va a las causas de fondo, a quitar los que están ahí dirigiendo el mecanismo, la SEA, ¿no? Entonces sí estamos mal, ¿no? Ahorita van pasando días, ¿no? O sea, si entran, por decir, como decía Alejandro Huitrón, a la página de Artículo 19, pues está la lista de cada uno de los periodistas que han asesinado. Y pues nada, agradecerte, José, agradecer a Luz, a Alejandro Huitrón, a Alejandro Melgoza, a todos los que nos están viendo. Pues aquí vamos a seguir dándole, porque pues al menos seríamos o somos esa pequeña barrera para los poderosos, pues para que no sigan abusando de todos nosotros y de todas nosotras.
Por supuesto, y que la verdad te reconozco muchísimo esta labor. Yo cuando te conocí tuve esta fortuna de poco a poco conocer tu historia y es muy importante que recordemos esa parte. Justamente lo mencionaba Alejandro y ahora lo reafirmamos justamente con lo que mencionas. La seguridad, el riesgo de los periodistas no siempre está en los grandes medios. Conocemos algunos casos de reporteros de grandes medios que han sido agredidos, pero que no es el presentador, ojo, es el reportero. Que sí existe, pero no es la constante. La constante está justamente en estos medios locales, justamente está en estos medios combativos, porque es más sencillo para los grandes caciques golpear, atacar a estos periodistas. Entonces, les queremos dejar para nuestros queridos vaguenautas una pregunta para que podamos cerrar con sus comentarios, sus aportaciones, porque también ustedes hacen vaguedades auditivas, que nos cuenten qué es para ustedes o cuáles son para ustedes los retos en el futuro para el periodismo. ¿Qué le depara al periodismo en el futuro en este país? Seguimos entonces con esta pregunta y con esta pregunta despedimos el programa. Muchas gracias a Alejandro Melgoza, muchas gracias a Luz Méndez, muchas gracias a Ali Pacheco y a Alejandro Huitrón que nos acompañaron en esta emisión de Vaguedades Auditivas. Queremos dejarles esta duda, queremos cerrar con esta duda y nos despedimos de ustedes mandándoles un fuerte abrazo y pidiéndoles que se cuiden, porque efectivamente a los periodistas y a toda la población necesitamos aprender a cuidarnos. No está para menos. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias a quienes estuvieron en nuestra transmisión. Muchas gracias a quienes participaron. Erando, un saludo, un abrazo. Y muchas gracias también a quienes formaron parte y forman parte de este proyecto. Que tengan una excelente noche, mañana o tarde cuando escuchen esto en diferido. Y nos vemos la próxima sesión. Gracias a los invitados. Nos vemos la próxima. Agur.